Ell és un home que va néixer fa 46 anys en una família multicultural, d'un pare espanyol i una mare iraní. És doctor en Història a la Universitat Autònoma de Barcelona, del Departament d'Història Moderna i Contemporània, i doctorat en Història Comparada, Política i Social. Ha tingut nombroses publicacions, tant en castellà com en anglès, i ha escrit diferents llibres, com per exemple Abdul Baha, La construcció de un nuevo mundo, Un clamor por la paz, Abdul Baha en Occidente, i en anglès The Apostle of Peace, A Survey of References to Abdul Baha in the Western. Després ha participat amb diferents autors en diferents llibres on ha pogut escriure diferents capítols, com per exemple El papel de las religiones en la historia, en Gobernanza y Religión, y Las dos alas del progreso humano en humanos o posthumanos, singularidad tecnològica i el mejoramiento humano. Després ha tingut diferents d'aquestes aportacions han estat traduïdes a l'anglès, al portuguès i a l'italià, i nombrosos articles també en anglès i en castellà. Ha fet més de 200 conferències arreu del món, presencialment, a països europeus com Alemanya, Anglaterra i Portugal, i gràcies a Zoom ha pogut expandir les seves xerrades a altres continents. Ara ens ve aquí a donar una xerrada i espero que l'acabeu igual. Muchas gracias a todos por venir. Y ayer estaba hablando en un programa de radio, me preguntaban sobre cuál ha sido el papel de la mujer en la historia. Y justo hace poco he leído un libro muy interesante que se llama El amanecer de todo, y es una contestación a un libro que ustedes habrán visto en todos los escaparates que se llama Homo Sapiens, de Hariri. Y tradicionalmente en la historia se presenta la historia humana como una historia de conflictos, de guerras, de opresión, y también se presenta la historia humana como una historia en la que siempre la mujer ha tenido un papel secundario y siempre la mujer ha sido oprimida. Y estos autores, uno es arqueólogo, el otro es antropólogo, dan la vuelta a la historia y tratan de reinterpretarla de otra manera y muestran en base a evidencias arqueológicas y también haciendo paralelismos con sociedades modernas en otras partes del mundo. Entonces, ellos reinterpretan la historia humana y muestran que en realidad no ha sido siempre así, que en realidad a lo largo de la historia han sido muchísimas las sociedades igualitarias, muchísimas las sociedades que se han fundado en torno a la cooperación, en torno a la camaradería y no en torno a la lucha y a la opresión a la que estamos acostumbrados en nuestra parte del mundo y en la historia reciente. Y una cosa muy interesante que ellos apuntan es que el descubrimiento de la agricultura no fue como el descubrimiento de otras cosas que se descubre en un lugar y se expande al resto del mundo, sino que simultáneamente se descubrió la agricultura en diferentes partes del mundo, en África, en América, en Asia, en Europa, se descubrió simultáneamente. Y ellos aportan una teoría que es muy interesante, y es que con toda probabilidad las descubridoras de la agricultura y de las técnicas agrícolas fueron mujeres, no hombres, ¿no? Y eso implica dominar la agricultura, implica conocimientos de ciencias naturales, implica conocimientos astronómicos también para saber las estaciones del año, en qué momento se suceden las estaciones del año, en qué momento astronómico. Con el descubrimiento de la agricultura surgieron nuevas industrias, como la industria textil, ¿no? Con lo que sobraba de la semilla de la planta se hacían ropas, se hacían cestos, con tramas, y eso implicaba también conocimientos de matemáticas, de geometría. Y todo eso fueron descubrimientos que con toda seguridad lo más probable es que fueran las mujeres las que hicieron esos descubrimientos mientras los hombres salían a cazar. Incluso aventuran la posibilidad de que fuera una mujer la que inventara el pan, una mujer la que se le ocurriera añadir levadura a la masa de agua y harina y surgiera así el pan, algo que es sustento de todo el mundo hoy en día. Incluso también debemos reflexionar toda la ciencia que hay detrás de la maternidad, ¿no? De la gestación, del trabajo de las comadronas, mucha ciencia que se mantuvo al margen de la ciencia convencional hasta el siglo XIX, ¿no? Pero que fueron las mujeres las protagonistas. ¿Qué quiere decir eso? Que contrariamente a lo que se ha venido suponiendo, cuando miramos al pasado debemos ver que la mujer
igual que el hombre, por supuesto, ha hecho aportaciones fundamentales para el progreso humano, aportaciones sin las cuales la humanidad hoy no existiría, o al menos no existiría de la manera en la que existe, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos de sentirnos felices que al menos durante largos periodos de la historia la situación fuera diferente a lo que conocemos clásicamente de la tardía antigüedad, los imperios de la antigüedad, la Edad Media, etcétera, etcétera. El título de hoy creo que era, o el tema de hoy, cuál es la solución o cuáles las propuestas para el futuro de la mujer. Lo primero que debemos plantearnos cuando hablamos de la igualdad entre hombre y la mujer es, primero quizás, cuáles son las causas de la desigualdad. ¿Cuáles son las causas de la desigualdad? Antiguamente, muy antiguamente, se creía que las mujeres son inferiores al hombre porque Dios ha querido que el hombre tenga un papel preponderante. Por ejemplo, en algunas partes de la Biblia, en algunas cartas de Pablo, se dice que la mujer no debe hablar sin permiso del marido y por lo tanto la mujer en la iglesia no debe hablar sin permiso de su marido. Hoy se sabe que esas cartas de Pablo no son auténticas, pero sin duda influyeron muchísimo en generaciones y generaciones de creyentes en Cristo, aunque las primeras iglesias, las primeras generaciones de cristianos eran muy igualitarias. Había incluso, por ejemplo, sabemos María Magdalena era sostenedora de la iglesia, ¿no? Porque sabemos. O incluso sabemos que había iglesias en las que las líderes de la iglesia eran mujeres. Al principio era muy igualitario, pero se fueron introduciendo desde el machismo que ya existía desde fuera, se fueron introduciendo nuevas normas que influyeron en la religión de Cristo, que desde el primer momento integró a las mujeres, ¿no? Pues la antigüedad se creía eso, que era el designio divino que la mujer estuviera sometida al hombre. Después, en la modernidad, en el siglo XIX, en el siglo XX, con la aparición del darwinismo, se creyó y la separación de la ciencia de la religión, se continuó con el machismo, pero esta vez en vez de darle una justificación religiosa, se le da una justificación pretendidamente científica. Desde el darwinismo se pensaba simplemente que los hombres habían evolucionado físicamente de una manera, las mujeres habían evolucionado físicamente de otra manera y que incluso sus capacidades intelectuales eran diferentes. Entonces Darwin decía que la mujer, el hombre es más inteligente que la mujer, el hombre es más sagaz que la mujer, el hombre es más tenaz que la mujer es más sensible, más histérica, etcétera, etcétera. ¿No? Eso lo dice Darwin y muchos pensadores como él. Y se creó en todo el siglo XIX y la primera parte del siglo XX toda esa idea de que la mujer es biológicamente inferior al ser humano. ¿Sí? Perdón, al hombre. Incluso los craneómetras, los que medían el tamaño del cráneo y medían los rasgos físicos del hombre, decían que la mujer, puesto que de media tiene un tamaño del cráneo menor al del hombre, eso es una prueba física de que la mujer es menos inteligente que el hombre, porque se creía en aquel entonces que la inteligencia humana depende del tamaño de la cabeza, del tamaño del cerebro, ¿no? Así que ha habido argumentos de corte religioso, ha habido argumentos de corte científico para justificar la desigualdad entre el hombre y la mujer. Pero la realidad es que siempre ha habido un machismo subyacente, una idea equivocada de la inferioridad de la mujer y que ese machismo subyacente ha influido en la religión y ha influido también en la ciencia. La ciencia por sí misma no es machista, de la misma manera que la religión por sí misma en su esencia tampoco es machista. Desde la perspectiva Bahá'í, los hombres y las mujeres son iguales, ¿por qué? Porque tal y como mencionaba antes Nekane, aquello que es nuestra esencia no es nuestro cuerpo. Lo que nos identifica como humanos no es nuestro cuerpo, no son nuestros rasgos físicos, sino es nuestra alma, que es algo que carece de género y que es común a todos los seres humanos. Esa alma es lo que nos diferencia de los animales, esa alma es lo que nos diferencia de los seres inanimados y es lo que nos hace genuinamente humanos. Y esa alma es el conjunto de capacidades morales, intelectuales,
que tenemos y también que incluye nuestras capacidades espirituales, es decir, la capacidad de conectar con lo sobrenatural, la capacidad de pensar en lo trascendente y de conectar con ello. Y puesto que desde la perspectiva Bahá'í eso es lo que nos hace humanos y eso es lo que nos da valor como seres vivos, nuestro color de piel, el lugar en el que hemos nacido, el idioma en el que hablamos y, por supuesto, el sexo son cosas secundarias que no nos definen como seres humanos. Y puesto que todos compartimos una misma esencia, dice la fe Bahá'í, dice Bahá'u'lláh, todos somos, por tanto, iguales, todos somos, por tanto, unos. Y si todos somos uno, todos somos iguales, eso quiere decir que todos debemos disfrutar de los mismos derechos y de las mismas prerrogativas. Así que desde la perspectiva Bahá'í sí que se reconoce que durante siglos la mujer ha estado en un estado de inferioridad con respecto al hombre, pero no debido a cuestiones biológicas o no debido a cuestiones esenciales, sino solamente, únicamente debido a cuestiones sociales. Ha sido la dominación del hombre sobre la mujer, han sido sistemas sociales basados en la opresión los que han privado a las mujeres de oportunidades y de privilegios de los que sí que han disfrutado los hombres. Entre ellos, el más importante, el privilegio de la educación. Es evidente que si a una persona no se le educa, no puede alcanzar las mismas capacidades que otras personas que sí que han sido educadas, ¿no? Tradicionalmente se ha privado a lo largo de la historia a las mujeres del acceso a la educación. Y dice las enseñanzas Bahá'ís, en el momento, y esto lo desarrollaré un poco más adelante, en el momento que a las mujeres se les dispense la misma educación que a los hombres, se verá claramente que ellas tienen las mismas capacidades que los hombres e incluso superiores. Así que la propuesta de la fe Bahá'í para el desarrollo de la emancipación de la mujer es proveerla de los mismos derechos y las mismas prerrogativas que los hombres y por encima de todo del derecho de la educación. Y esto es algo que se ha puesto en práctica desde los inicios de la fe Bahá'í. Fíjense, como ustedes saben, la fe Bahá'í, la religión Bahá'í nació en Persia en el siglo XIX, en un contexto islámico, en un contexto muy parecido al que hoy encontramos en países como Afganistán o incluso peor. Y en ese contexto, los bahá'ís de aquel entonces, hombres y mujeres, se dispusieron a poner en práctica las leyes de Bahá'u'lláh relativas a la igualdad entre el hombre y la mujer, una de esas leyes siendo que a la mujer se la dispense la misma educación que al hombre. Y desde los inicios de la fe Bahá'í en Persia, las comunidades bahá'ís se esforzaron por establecer escuelas para las mujeres del país. En muchas de las ciudades de Persia, las primeras escuelas jamás creadas para mujeres fueron las escuelas bahá'ís. Y en poco tiempo surgieron generaciones de niñas, de jóvenes, que habían recibido una formación formal, que habían aprendido álgebra, habían aprendido a leer y a escribir, habían aprendido literatura, habían aprendido estudios religiosos, en algunos colegios habían aprendido incluso esperanto, y ellas tan pronto se formaban, algunas de ellas se incorporaban al mundo laboral y otras de ellas se convertían en maestras de otras escuelas bahá'ís que se iban abriendo en aldeas, en localidades pequeñas, en todo el país. De modo que no es de extrañar que en Persia la primera mujer fuera bahá'í, la primera mujer meteoróloga fuera bahá'í, y en muchas profesiones la primera mujer que jamás alcanzara las mismas facultades que un hombre fuera bahá'í. Las primeras mujeres en muchos hospitales eran bahá'ís. De hecho, había bahá'ís a principios del siglo XX, mujeres bahá'ís trabajando como enfermeras y doctoras en los muchos hospitales que fundó el país, que debo decir, eran escuelas y hospitales para cualquier ciudadano, no solo para bahá'ís, eran para cualquier ciudadano. Esa es la diferencia con otras escuelas que había en aquel entonces, que eran escuelas, las otras escuelas modernas que había, que eran escuelas abiertas por los misioneros y solo admitían a los pupilos de la misión. O, si eran misiones cristianas, solo admitían a pupilos cristianos, y si eran misiones judías de la Alianza Judía, entonces solo admitían a pupilos judíos. Pero las escuelas bahá'ís admitían, y por supuesto las escuelas musulmanas solo admitían a pupilos musulmanes, pero las escuelas bahá'ís admitían a niños y niñas de cualquier religión. Y ese modelo
que se creó ahí en Persia rápidamente se expandió a otras partes del mundo y hoy a cualquier parte del mundo donde ustedes vayan encontrarán proyectos educativos que inciden en educar a las mujeres. ¿Por qué esa importancia de educar a las mujeres? No solamente para que alcancen igualdad con el ser humano, con el hombre, otra vez me he equivocado, sino también para que contribuyan al progreso humano. La fe Bahá'í dice algo que es, creo, muy importante y es revolucionario, permítanme. Y es que si no es posible educar por igual a hombres y mujeres, porque las circunstancias materiales lo impiden, porque, por ejemplo, no hay recursos materiales para que todos los niños de un pueblo vayan al colegio, o porque una familia no tiene posibilidades para educar a todos sus hijos, no pasa en nuestro entorno, pero pasa en muchas partes del mundo todavía. Si eso sucede, dice la fe Bahá'í, han de ser las niñas las primeras en ser educadas antes que los hombres. ¿Por qué? Porque las niñas el día de mañana puede que sean madres. Y cuando sean madres, ellas sean las primeras educadoras de los hijos. No quiere decir las únicas educadoras. Por supuesto, los padres también tienen que participar en la educación. Pero la madre, desde la gestación misma, hoy la ciencia sabe, está educando y está influyendo en sus hijos. Si una madre ha recibido una buena formación, ha recibido una buena educación, ella traspasará esa formación y esa educación a sus hijos, contribuyendo así al desarrollo de su sociedad, ¿no? Por eso es tan crucial también la educación de la mujer. Y entonces, la fe Bahá'í también plantea que hasta que la mujer no pueda participar en los asuntos sociales y los asuntos políticos con igualdad al hombre, entonces el desarrollo humano será imposible o al menos se verá muy frustrado. Permítanme leerles con mis gafas, eso sí, un de Abdul Bahá, el hijo de Bahá'u'lláh, el fundador de la fe Bahá'í, que dice: y que se sepa una vez más que hasta que la mujer y el hombre no reconozcan y logren la igualdad, no será posible lograr progreso ni aquí, una parte. Se está cortando esto un poco. Repito, hasta que la mujer y el hombre no reconozcan y logren la igualdad, no será posible lograr el progreso social y político ni aquí ni en ninguna parte. Esto lo dijo en Inglaterra. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, esto se dijo hace más de 110 años. Fíjense hoy los países del mundo, las sociedades del mundo, donde la mujer está más discriminada, son los países del mundo menos desarrollados, los países del mundo con más mortalidad infantil, los países del mundo con más corrupción, incluso los países del mundo con más conflictos políticos. Y eso que hoy empíricamente se ha comprobado, lo decía ya la fe Bahá'í hace 110 años. Hasta que no haya un progreso igual de hombres y mujeres, el desarrollo de ningún país es posible. Y por ende, hasta que no haya una plena igualdad entre hombres y mujeres, el desarrollo de la humanidad en su conjunto tampoco será posible. Entonces, nosotros en sociedades como la nuestra podemos plantearnos, ¿y qué se puede hacer hoy en día en un país como el nuestro, en el que formalmente, nominalmente, se reconoce la igualdad entre los hombres y las mujeres? ¿Cómo podemos hacer para continuar aportando a la igualdad entre hombre y la mujer, para continuar afianzando, refinando esa igualdad entre hombre y la mujer? Desde luego, nuestras sociedades también tienen retos, y retos muy importantes. Antes les hablaba de cómo la ciencia, les voy a dar unos ejemplos de cosas que se pueden hacer, a ustedes se les ocurrirán muchas más. Antes hablaba de cómo hace 100, 150 años la ciencia del momento establecía que hombres y mujeres tienen diferencias biológicas que hacen que unos sean inferiores a los otros, que las mujeres sean inferiores a las mujeres, a los hombres. Esto se decía hace 120, 150 años. Hoy se está volviendo a decir cosas similares. Conforme se avanza en la neurología, en las neurociencias, se avanza en el desciframiento del código genético, están surgiendo desde centros de investigación teorías que vemos cada 2 por 3 en la prensa que dicen
descubierto que el hombre tiene más habilidad para tal cosa que la mujer, o que la mujer tiene más habilidad para tal cosa que el hombre, estableciendo que realmente existen diferencias intelectuales de origen biológico entre el hombre y la mujer. Incluso también, si ustedes atienden a las secciones de ciencia de muchos medios de comunicación, de vez en cuando surgen noticias que dicen descubierto el gen de la bondad o descubierto el gen de la religiosidad, como si cualquier característica del ser humano se pudiera reducir a un componente biológico que subyace en nuestro cuerpo. Eso es muy peligroso, porque en el momento que se descubra que un colectivo humano no tiene ese gen o no lo manifiesta, tendremos el prejuicio de que esas personas son distintas al resto y están incapacitadas para cualquier cualidad humana. En realidad, todo eso depende de la educación. Es la educación la que genera nuestras capacidades biológicas y no al revés, ¿no? Si el otro día lo hablaba con mi mujer, ha habido casos en la historia que han dejado niños, los han criado en la selva, ¿no? Con animales. Luego los han recuperado y no ha habido manera de enseñarles a hablar o de enseñarles otras habilidades que tienen los seres humanos que se han educado en sociedad. De la misma manera, hay muchas habilidades que nosotros tenemos, desde cualidades éticas y morales hasta también capacidades intelectuales, que si no se nos educa en ellas, de cuando seamos adultos, difícilmente las podremos adquirir, porque en el momento que nuestro cerebro era flexible, era más plástico y permitía cambios biológicos a través de la educación, no se nos educó y entonces ya de mayores cuesta más. No quiere decir que sea imposible, pero cuesta más. De ahí la importancia de que a la infancia, desde bien pequeños, se les eduque en esos valores espirituales, en esos valores morales, para que crezcan manifestándolos en sus vidas. Entonces decía, no quiero extenderme más de la cuenta, decía que, y no tengo reloj, tengo que mirar la pantalla, decía que en la fe Bahá'í se establece que el progreso de la humanidad depende fundamentalmente, entre otras cosas, pero fundamentalmente de la igualdad entre el hombre y la mujer. Dice Abdul Bahá, el fundador de la fe Bahá'í, el hijo del fundador de la fe Bahá'í. Dice, prefiero leerlo en vez de expresarlo con mis propias palabras. Él compara a la... Ah, no encuentro el texto. Perdónenme, pues lo tendré que decir con mis propias palabras. Él compara... Bueno, él es muy curioso porque él viajó por Occidente en un momento en que precisamente la ciencia estaba planteando estas cuestiones diciendo que la mujer es inferior al hombre, ¿no? Entonces, en una conferencia que él dio para sufragistas en Londres, él decía, por ejemplo, algunos científicos dicen que la mujer es inferior al hombre porque el tamaño de su cerebro es menor al del hombre y por lo tanto creen que ella es menos inteligente que el hombre. Dice, pero eso es absurdo. La inteligencia no depende del tamaño de la cabeza. Y si uno mira a los burros, tienen la cabeza más grande que el ser humano y sin embargo no son igual de inteligentes, ¿no? Era una broma jocosa, una broma, pero que traía una verdad, ¿no? En otras ocasiones decía, se dice que la mujer no debe tener los mismos derechos que el hombre porque la mujer, él explicaba, porque la mujer no puede ir a la guerra a defender su país y solo deben tener derechos políticos los que pueden ir a la guerra a defender a su país. Y por lo tanto la mujer es inferior porque ella no puede defender con la espada a su país. Pero él decía, pensémoslo bien. ¿La guerra qué es? La guerra es ferocidad, es salvajismo, es depredación. Entonces, que la mujer no caiga en la ferocidad, en el salvajismo y en la depredación, eso no es un defecto, eso es una virtud. Por lo tanto, no podemos decir que la mujer es inferior al hombre por no manifestar en su vida características que en realidad son características de animales inferiores, no de animales superiores como el ser humano. Y entonces, esto es lo más importante, de lo que buscaba el texto y no lo encontraba, él compara a la humanidad con un ave que tiene dos alas. Una ala es el hombre y otra ala es la mujer. Entonces Abdul Bahá explica, basándose en las enseñanzas de su padre, de Bahá'u'lláh, el fundador de la fe Bahá'í, explica que hasta que ambas alas no estén igualmente desarrolladas, es decir, que hasta que hombres y mujeres no compartan los mismos derechos, los mismos privilegios y los mismos niveles de desarrollo, hasta entonces el ave no podrá volar, es decir,
la humanidad no podrá alcanzar el vuelo del progreso, la humanidad no podrá avanzar. Y también decía algo muy importante, y es que la paz se conseguirá en el momento en que la mujer pueda participar en la política igual que el hombre. Antes les hablaba de cualidades como la depredación, la competencia, la ferocidad. Esas son cualidades que vemos constantemente en la política, en el mundo político. Y son cualidades que ha sido tradicionalmente el hombre quien las ha ejercido en el ámbito de la política. Pero si la mujer aporta a la política otras cualidades, como son la empatía, como son la escucha, como son la camaradería, el compañerismo, entonces ciertamente el mundo político cambiará mucho. Y llegaremos a ver el día en que sean las propias mujeres, las políticas, las que cuando haya que ir a la guerra, ellas digan que no, que alto, que eso no puede ser. Desde luego, en la modernidad ya empiezan a haber líderes políticas, mujeres que han llegado a lo más alto en la política de sus países, y ha habido diferentes modelos. Ha habido modelos de mujeres gobernadoras que han simplemente imitado la forma tradicional en que han gobernado los hombres, por ejemplo, Margaret Thatcher, pero también ha habido mujeres que han establecido modelos nuevos como hemos tenido en Europa o han tenido hasta hace poco en Nueva Zelanda. Y sin duda en el futuro veremos cambios drásticos en el mundo político en la medida en que las mujeres se incorporen a él. Y en este sentido, quería leerles un texto de Abdul Bahá y de hecho finalizar con él, esperando que... Mira, aquí está el texto, mejor el texto que buscaba antes. Lo voy a leer, que mejor leerlo del original que con mis propias palabras. Dice Abdul Bahá en 1912, dice: el mundo de la humanidad tiene dos alas. Una es la mujer y la otra el hombre. Hasta que ambas alas tengan una fortaleza similar, el ave no podrá volar. Hasta que la mujer no alcance el mismo grado que el hombre, hasta que no disfrute del mismo campo de actividad, la humanidad no alcanzará logros extraordinarios. Cuando ambas alas o partes sean equivalentes en su fortaleza, disfrutando de los mismos derechos, el vuelo del ser humano será elevado y extraordinario. Hasta que se establezca la igualdad, no será posible el verdadero progreso y el éxito de la raza humana. Repito esta última frase. Hasta que se establezca la igualdad, no será posible el verdadero progreso y el éxito de la raza humana. ¿Y esto qué quiere decir? Que la igualdad no es solamente una cuestión de justicia, no es solamente para que la mitad de la humanidad se sienta igual de feliz o tenga las mismas oportunidades que la otra mitad, sino que también es para que la humanidad en su conjunto pueda realmente evolucionar. Es decir, de la igualdad entre el hombre y la mujer no se beneficiará solamente la mujer, sino que también se beneficiarán los hombres, se beneficiará la humanidad entera. Y quiero acabar con este texto, que es una carta escrita por Abdul Bahá en 1911. En este año, en 1911, todavía no existía el voto en ningún país del mundo. En la mayoría de países del mundo, las mujeres no podían ser propietarias, no podían gestionar sus propios salarios y toda una serie de cosas que ustedes ya conocen y no necesitan que yo les detalle nuevamente. Por eso es muy significativo lo que él escribió en 1911. Dice: entrarán en todas las ramas administrativas de la política. Alcanzarán tal adelanto que llegarán a ser consideradas como la más alta posición en el mundo de la humanidad y tomarán parte en todos los asuntos. Tened seguridad en ello. No os fijéis en las condiciones presentes. En un futuro no lejano, el mundo de las mujeres será refulgente y glorioso. Así lo ha deseado Bahá'u'lláh. Cuando se realicen elecciones, el sufragio será un derecho innegable de la mujer, y la entrada de la mujer en todos los departamentos humanos llegará de forma irrefutable e incontrovertible. Ningún alma puede retardarlo ni impedirlo. Así que pasados 112 años desde que él escribió esta carta, cuyo cumplimiento empezamos a ver al menos en nuestra parte del mundo, viendo que enseguida, en pocas décadas, muchas de estas cosas se empezaron a cumplir, podemos tener la confianza y la seguridad que con el esfuerzo de todos se acabará implementando esto en todas partes del mundo.
¿Mm? Y a este respecto digo algo que también decía el otro día, y es que la cuestión de la igualdad la cuestión de la igualdad entre el hombre y la mujer se debe establecer huyendo de la opresión. ¿Por qué digo esto? La discriminación de la mujer no es sino una forma de opresión, ¿correcto? Si se emplea la opresión para establecer la igualdad entre el hombre y la mujer, no estamos más que perpetuando la opresión misma. Cuando en realidad lo que se trata, cuando buscamos que haya iguales derechos, lo que en realidad en último término buscamos es acabar con la opresión. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la igualdad entre el hombre y la mujer se debe alcanzar mediante la educación, mediante el diálogo, cambiando la cultura, cambiando la forma de pensar de las personas, pero no mediante el insulto, no mediante la opresión, no mediante el radicalismo. Nosotros pensamos hoy, porque así nos lo ha mostrado la prensa y los medios de comunicación, que el voto para la mujer en Inglaterra, por ejemplo, lo lograron las militantes, las sufragistas más militantes. Hubo hace unos años una película sobre ellas, que quemaban casas y rompían escaparates y cosas así. Esa organización, cuya líder, por cierto, conoció a Abdul Baha, el hijo de Baha'u'lláh, y se entrevistó con él, y cuya revista publicó artículos sobre la fe Bahá'í, admirando el mensaje Bahá'í sobre la igualdad entre el hombre y la mujer, esa organización en realidad era la minoritaria, apenas tenía 5.000 miembros. Sin embargo, había otra organización con 40.000 miembros, que era la Unión de Sociedades Sufragistas, que esa fue la que realmente consiguió el advenimiento del voto para la mujer. Hacían campañas de sensibilización, hacían una gran labor social por todo el país. Eran un lobby político súper importante. En cualquier caso, fueron las otras militantes las que retrasaron la cuestión porque hicieron que parte de la sociedad, al ver esa violencia, adquiriera prejuicios hacia el movimiento feminista, ¿no? Por eso digo, cuando luchamos por la igualdad, mejor dicho, cuando trabajamos por la igualdad entre el hombre y la mujer, no basta con criticar la injusticia, hay que construir justicia y no hay que usar medios como la opresión, porque en realidad estamos perpetuando el mal que queremos erradicar, que es la opresión en todas sus formas, una de ellas la opresión hacia la mujer. Muchas gracias. Escuché la entrevista que te hicieron en Radio Lérida el otro día y tú mencionaste una cosa que a veces nos pasa desapercibida, ¿no? Que la causa de la opresión contra la mujer se debe a que hubo una época en que la fuerza era determinante para el mantenimiento de la sociedad y el desarrollo de la sociedad. Y esa fuerza ejercía opresión, pero no solo contra las mujeres, sino también contra otros seres humanos. ¿Puedes explicar un poco más esto? Sí, es así. Desgraciadamente llevamos muchos siglos en nuestra parte del mundo, porque no ha sido así en todo el mundo, ni ha sido así siempre. En nuestra parte del mundo llevamos muchos siglos en los que las sociedades se han basado en la opresión y no ha sido hasta el siglo XIX que se han empezado a romper esas cadenas de la opresión y cambiar los regímenes políticos, pero esa opresión iba dirigida tanto a hombres como a mujeres. Hoy voy a darles varios ejemplos. Por ejemplo, hubo épocas en nuestro país mismo en la aristocracia dominaba sobre el vulgo. Entonces, la situación de una mujer aristócrata era muy diferente a la situación de una mujer del vulgo. Y por supuesto, la situación del hombre del vulgo era muy diferente a la de la mujer aristócrata. Era mucho peor. Las sufragistas que les hablaba del Reino Unido, voy a darles otro ejemplo que me parece muy interesante. En aquel entonces el voto no era universal para los hombres. No todos los hombres. Y las sufragistas no pedían el voto para todas las mujeres. Pedían el voto para algunas mujeres. En Estados Unidos, las sufragistas no admitían a las mujeres negras en sus organizaciones. Quiere decir que los modelos de opresión que existían afectaban a todos. Por supuesto, históricamente la mujer ha sido más oprimida que el hombre, porque además de recibir la opresión que ha recibido el hombre, recibía, por ejemplo, la opresión sexual, ¿no? Eso por supuesto. Pero no hemos de olvidar que la historia humana en los tiempos recientes y en nuestra parte del mundo es una historia de opresión para el 99% de la población, ¿no? Y todavía lo vemos. Pensamos en la antigua Grecia, la cuna de la democracia.
En realidad, los que podían votar era apenas el 20% de la población. Sí, eran todos hombres, pero pues si fueran mitad y mitad, pues había todavía el 80% de hombres o el 70% de hombres que no podían participar en la vida política de la ciudad, ¿no? Entonces, nuestra historia es una historia de opresión. Ha habido opresión racial, ha habido opresión política, el nacionalismo también ejerce opresión y, por supuesto, ha habido opresión de género y, por supuesto, también opresión religiosa, ¿no? Sociedades en las que las minorías religiosas se desoprimen, en las que hay guerras de religión, etcétera, etcétera. Nuestra historia reciente es una historia de opresión, pero repito, pese a lo que diga en el libro este Homo Sapiens y del Hariri, no toda la historia humana ha sido así. También hay modelos de colaboración, modelos de igualdad, en tiempos pretéritos, antes y después del Neolítico, en sociedades americanas, en sociedades de Asia, en sociedades de Europa. Se sabe por la evidencia que esto ha sido así. Lo que pasa es que, como nosotros hemos sido educados en sociedades basadas en la opresión, tendemos a interpretar la historia, tendemos a proyectar nuestros modelos en el pasado. Pero en realidad ha existido otros modelos de sociedad. Fíjense, les voy a decir una cosa interesantísima. Me salgo el tema del hombre y la mujer, pero es muy interesante. Cuando los franceses empezaron a colonizar partes de Norteamérica, como por ejemplo Luisiana, ¿sí? Nueva Orleans, todo aquello, entraron en contacto con los pueblos indígenas. Y algunos de ellos formaron parte de sus sociedades y después escribieron libros que en su época se hicieron muy populares sobre cómo vivían los nativos americanos. Y una de las cosas que ellos destacaban, cuando en Francia había una monarquía absolutista, una de las cosas que ellos destacaban era cómo los indios norteamericanos, en Luisiana, en Nueva Orleans, toda aquella zona, ellos tenían sociedades igualitarias, cómo tomaban decisiones en parlamento, lo elocuentes que eran cuando hablaban, porque durante muchísimas generaciones se habían acostumbrado a hablar en público y a presentar sus argumentos sin necesidad de guerrear, cómo no había caciques, o más curioso, en algunas sociedades había caciques solo unos momentos al año. Una persona encargada de ser un cacique durante 2 o 3 meses, coincidiendo con fiestas religiosas en las que venían indios de todas las partes y se unían en su lugar, y en cuanto se acababan las fiestas ya no había caciques. No tenían policías, no tenían ejércitos. Y esos modelos de sociedades igualitarias influyeron después, leyéndolos, influyeron después en autores como Rousseau y otros, que a su vez influyeron en la Revolución Francesa. Así que fíjense cómo ha habido modelos de sociedades no basados en la opresión a lo largo del mundo y cuya existencia ha influido en cambios que hemos vivido en Europa en los siglos recientes, ¿no? Por eso digo que hay muchos paradigmas sociales y ha habido sociedades en las que las mujeres han tenido una preponderancia. La misma idea que la mujer haya sido la depositaria de la ciencia antes de que hubiera universidades, antes de que hubiera colegios e institutos, la mujer fuera la que acumulaba la información científica y la transmitía. Eso es, en sí misma, esa idea es revolucionaria, ¿no? Pero en los últimos milenios, los que conocemos más y mejor porque los hemos investigado, no porque no haya otras realidades, la cosa ha sido distinta, pero eso no quiere decir que toda la historia humana haya sido así, ¿no? Ojalá en el futuro, conforme avancemos, nos acerquemos más a ese modelo ideal de sociedad igualitaria. ¿Alguien más había levantado? Muchísimas gracias por todo lo que has explicado, que hay cosas que parecen, la verdad, bastante innovadoras. Para mí, el tema de las mujeres sufragistas en Inglaterra es muy innovador para mí. Quería saber, pues muy bien, todo lo que has dicho, ¿qué es lo que podemos hacer ahora para volver a tener una igualdad entre hombres y mujeres? La teoría ya la sabemos, ¿solamente con la educación es suficiente? Bueno, la educación es lo fundamental. Todo el trabajo que se hace para provocar un cambio
se puede hacer a diferentes niveles. Hay un trabajo que se hace a nivel individual, hay un trabajo que se hace a nivel de la comunidad social y hay un trabajo que se hace a nivel de las instituciones políticas. Por supuesto, nosotros no tenemos acceso a las instituciones políticas ni capacidad de influir en las instituciones políticas, salvo una vez cada 4 años con nuestro voto. Y eso en realidad es una aportación muy pequeña. Nuestra verdadera influencia es en nuestras vidas individuales, en nuestro entorno inmediato y sobre todo en nuestro entorno secundario, es decir, nuestro barrio, nuestra localidad, nuestra ciudad. Ahí es donde más podemos trabajar. Y podemos trabajar, miren, por ejemplo, la educación es muy importante, pero bueno, todo en realidad se basa en la formación, pero lo único que se me ocurre en diferentes formas de formación. La primera formación que necesitamos es una formación sobre qué es el ser humano. A ningún niño en la escuela le enseñan qué es un ser humano, nadie. ¿Qué es el ser humano? ¿El ser humano es un cuerpo y nada más? ¿O hay un alma? ¿El ser humano es solamente algo material o también es algo espiritual? ¿Qué es el ser humano? Porque en realidad nuestras sociedades se construyen en base a lo que nosotros consideramos que es el ser humano. Si consideramos que el ser humano es solamente alguien que consume para ser feliz, nuestra sociedad se convierte en una sociedad de consumo con todo lo que sucede. Si pensamos que el ser humano es fundamentalmente su raza, sus capacidades dependen de su raza, pues tendremos sociedades racistas. Si consideramos que el ser humano es fundamentalmente su sexo, tendremos sociedades sexistas, que parece que es a lo que vamos ahora nuevamente, ¿no? Si consideramos, sin embargo, que el ser humano es su alma, tendremos sociedades más basadas en la igualdad, porque parten de una visión espiritual y no material del ser humano. Es una primera formación que es el ser humano, que eso lo ofrece la comunidad Bahá'í en todas partes, en cualquier parte que ustedes vayan, eso ofrece la comunidad Bahá'í. Otra formación muy importante es la formación en la resolución de conflictos y en la toma de decisiones. No sabemos hacerlo. Yo por mi trabajo he tenido que ir a reuniones de vecinos y es alucinante, pero ni los políticos se ponen de acuerdo. Cualquier sitio al que vayan ustedes, todo se basa en la competencia, en el conflicto, en la crítica. Y desde la televisión, cuando ponemos el Sálvame, hasta los debates televisivos, las tertulias de la radio, el Parlamento español, el Parlamento catalán, el Ayuntamiento, todo se basa en la crítica tal. Entonces, para que hombres y mujeres puedan trabajar, para que los seres humanos puedan trabajar conjuntamente en general, pero sobre todo para que hombres y mujeres puedan trabajar en plano de igualdad. Y cuando un hombre escuche la opinión de una mujer, se la tome en serio, aunque sea una mujer, hace falta formación en la toma de decisiones colectivas. Y eso tampoco nos lo enseñan en ninguna parte. Bueno, nos lo enseñan los medios de comunicación, nos lo enseñan los políticos, pero es una mala enseñanza. Nos tienen que formar bien, ¿no? Luego, desde luego, la educación de la infancia. Eso es fundamental, ¿no? Que los niños desde pequeños aprendan eso, esas cuestiones, de manera que las implementen en su vida con naturalidad. Con naturalidad. El otro día estaba trabajando con unos documentos de unas señoras ya fallecidas. Una de ellas falleció con 103 años. No, sí, con 103 años. Porque nació en 1905 y murió en 1990. En 2000, bueno, con muchos años fallecieron. Y ellas, fíjense, tenían 70 años o así, y pese a casi 80 años, de hecho, pues que estamos hablando del año 85, ya nació en 1905, pero ya tenía 80 años, pese a su precario estado de salud, eran 2 hermanas, Sara y María Tifón, pese a su precario estado de salud, ellas emprendieron un proyecto en su localidad muy interesante, que era unas clases culturales para mujeres. Y elaboraron un programa de 147 lecciones exactamente, que daban semanalmente, eso son 147 semanas, y cada semana recibían 50, 60 pupilas, que eran señores mayores como ellas, pero que habían vivido la época de la guerra, no se habían podido educar en la guerra civil, se habían dedicado solamente a la crianza de sus hijos, y ya con 70, 80 años, Sara y María Tifón les enseñaban filosofía, historia de las religiones, cantidad de cosas. Es un proyecto social que emprendieron 2 mujeres en los años 80, cuando la palabra proyecto social casi ni existía,
en su localidad, un pueblo pequeño, Mollet, hoy es pequeño, en aquel entonces también era pequeño, pero consiguieron ayudar a 50, 60 personas durante aproximadamente 3 años y en los documentos de ellas se ve el agradecimiento de esas mujeres que les dedicaban poemas y de hecho su municipio les dio un premio por su labor cívica. El director de ese Splai, para como curiosidad, era Joan Soletura, que era hermano de Jordi Soletura, uno de los padres de la Constitución. Y el director, bueno, están las cartas alabando sus esfuerzos y de hecho era la actividad central de ese Splai, ¿no? Entonces era el trabajo humilde de 2 mujeres, que también lo podían haber hecho 2 hombres, pero que consiguieron un cambio significativo. Entonces, no solamente es cambiar, no solo podemos cambiarnos a nosotros mismos, sino también podemos en nuestro mundo próximo efectuar cambios, ¿no? Porque nunca, bueno, ojalá que sí, pero es muy difícil que podamos efectuar cambios a nivel político, ¿no? Que podamos y coger al Pedro Sánchez cara a cara o a Irene Montero y decirle, mira, esto habría que hacerlo así, eso habría que hacerlo así. Seguramente eso sería muy difícil. Pero sí que podemos pasar de los políticos y hacer más en nuestra zona, en nuestra localidad, en nuestra calidad de vecinos, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros nietos, quien los tenga, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hay proyectos de desarrollo de muchos tipos. Yo antes mencionaba las escuelas para mujeres en Irán. Esos son proyectos que hicieron los bahá'ís a nivel comunitario y se están haciendo ahora en muchas partes del mundo, en la China, en lugares de África, en India. Entonces se están haciendo en muchas partes del mundo. Incluso en algunas partes del mundo, gracias a esos proyectos educativos, educando a la mujer, han conseguido erradicar epidemias que tenían de forma crónica en algunas sociedades en la India, por ejemplo. Las han enseñado higiene, las han enseñado medicina y las mujeres han implementado lo que han aprendido en sus familias y han acabado con parásitos, por ejemplo, epidemias de parásitos que tenían cronificadas desde décadas, ¿no? Entonces, son cambios que cada uno a su escala puede hacer. La comunidad bahá'í, ahí donde hay comunidades bahá'ís medianas o grandes, enseguida pueden establecer proyectos sociales grandes. Pero en otros lugares donde son pocas personas, pues establecen proyectos más humildes, una clase de niños, por ejemplo, o una clase para adolescentes, pues eso todo el mundo lo puede hacer, sea bahá'í o no sea bahá'í, porque los bahá'ís damos la bienvenida a participar en esto a cualquier persona, no importa que sean bahá'ís o que no sean bahá'ís. O que sean creyentes o no sean creyentes, o que sean hombres o que sean mujeres.